La melodía es la gran incógnita, ¿no? La melodía es como todo lo que el músico, por donde el músico va, es el camino del músico para mí, de muchos músicos. Obviamente no solo existe la melodía, existe el ritmo, existe la armonía, existe otras cualidades del sonido, pero siempre ha sido para mí el canto como el motor, el leitmotiv de todo lo que hice en la guitarra. De alguna manera me parece que soy un poco cantor y lo que me gusta es que la guitarra cante. Ahora, que la guitarra cante significa un montón de cosas y eso es lo que decía sobre este camino que uno va haciendo trabajando a diario para que la melodía se libere. Hablo siempre de aproximación al canto, es como que estoy alrededor del canto. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho y es una contradicción porque trato de enseñarlo y soy docente de esto. Me cuesta academizar la música popular. Es decir, me gusta sistematizar algunas cosas, tirar guías, pautas, pero siempre me gusta trabajar con la persona, con su manera de expresar. Entonces no me gusta decir el tango es así, el tango es asá, cantalo así, cantalo asá, sino que vamos como buscando. Empiezo a veces buscando un poco el sentido común de las cosas, cómo puede haber empezado esta cuestión de lo que llamamos frasear o cantar ligado, ¿no? Y después eso trato de pasarlo a la guitarra. Partiendo de que la guitarra para mí es una especie de instrumento de percusión. Es decir, percutimos la cuerda, ¿no? Se le dice de cuerda percutida, pero es una percusión. Es decir, y cuando hay percusión es difícil darle la dimensión de la voz. Entonces hay que trabajar hacia ese lado para que salga lo más legato posible, para tener ese costado, el costado más percutido y digamos rítmico va a ser más sencillo de alguna manera. Siempre van a estar esos dos polos, el rítmico y el ligado. Pensemos que el tango marcado en 4 es una especie de marcha, una marcha infame, digo yo a veces. Como que, entonces hay que cantar sobre esto una letra. Este ritmo no tiene swing de alguna manera. ¿Por qué? Por eso decía que es una marcha infame, porque al marcar 1, 2, 3, 4, no tiene síncopa, coinciden siempre los acentos en los lugares fuertes del compás. Entonces, si a esto le sumamos el texto, en el cual el texto va a coincidir, sobre todo primero Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone. Siempre va a caer en el primero y el tercero, en el mejor de los casos, siempre van a caer los acentos, van a coincidir con este acento del marcado. Cosa que no pasa en otras músicas, donde ya directamente, no sé, pienso en el jazz, que ya tiene síncopa en su marcado, ¿no? Que siempre van a marcar 1, 2, 3, 1, 2. Siempre van a acentuar en el segundo y en el cuarto. Entonces no necesitas en principio grandes fraseos o grandes movimientos, aunque después los va a haber obviamente, para que eso tenga swing, porque vos podés estar tocando negras sobre esto, ta, pa, 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 y swing a lo mismo. En cambio, si vos tenés un ritmo que hace esto y haces ta, 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 es una marcha.
y acá entra un poco lo que dicen siempre los grandes maestros del tango, que es fíjense en el texto, sigan el texto, sigan la letra. Pienso que intuitivamente los cantores empezaron a decir el texto, a decirlo de manera poética, sobre esta base. No sé, yo agarro, no sé, estaba mirando recién Malena, si yo digo Malena canta el tango como ninguna, siempre esas corcheas, que es como lo escribimos, esos ritmos que les ponemos, es para luego poder moverlo, digamos, y si estamos trabajando sobre esto, intuitivamente el cantor trata de Malena canta el tango como ninguna, es decir, va a empezar a mover la poesía, como si estuviera diciendo una poesía sobre una rítmica. Y además, un dato muy importante es cómo hablaban en la época. Es decir, Gardel y los porteños de ese momento tenían, yo diría, un fraseo natural. Cuando vos mirás las películas, hablan de una manera que ya se escucha en la manera de cantar. Cuando Caminito que el tiempo ha borrado, Margarita, ¿cómo estás? Esa manera de hablar ya se va a traducir directamente en el canto, va a ser una manera poética de darle inclusive cierto dramatismo a esos textos. Estaba tocando Malena. Vamos a hacer, por ejemplo, yo podría hacer un fraseo primero libre, donde no tengo en cuenta, solamente tengo en cuenta la parte del texto, el verso, lo que va diciendo. Es como que no estoy siguiendo un ritmo, sino simplemente Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Un poco como ese tango de patio o ese cantor que por ahí entra a cantar así sin necesariamente un ritmo y en el cual el guitarrista va siguiendo. Esa es una forma y la estoy acompañando medio con arpegios. Ahora voy a tratar de entrar en sentir el pulso y voy a tocar primero en corcheas. Corcheas lo más expresivo que puedo, ¿no? Pocas veces uno va a tocar así, Malena canta, pero está bueno como ejercicio. Y estoy siguiendo los acentos de la letra, los acentos que me va dando las palabras. Fíjate que esto que te decía antes, cuando uno percute, lo que hay que tratar de hacer cuando uno dice, no sé, Malena. Es decir, diferencio al tocar el volumen, o sea, ligo la palabra, es decir, donde hay dos sílabas y una es fuerte y otra es suave, trato de Malena canta el tango. No toco. Malena canta el tango, que a veces es difícil, por ejemplo, cuando uno toca con púa, ese tipo, ¿viste? Que ya corresponde a otro tipo de cosas, pero cuando trato de darle una dimensión más de la voz, realmente, eso solo ya hace que con corcheas, para una vez por lo menos se banca.
siempre estamos alrededor del canto de la voz, ¿no? Del texto, todo lo que uno puede, esto que te decía que dicen los maestros, sigan tal versión o sigan el texto, ¿no? Uno se queda pensando qué exactamente. Por eso te decía antes que el camino de la melodía es eterno, es como que uno, ahora le voy a aplicar, claro, porque en esta parte dice tal cosa, entonces capaz que eso también influye en tu manera de poner un matiz o de poner un sonido, o sea, tiene cantidad de puertas y por eso a veces no me gusta metodizar en el sentido de que me gusta que eso se abra, que si viene alguien y te dice, ay, pero ahí la letra, o sea, muchas veces trabajé con cantantes en el cual yo les trabajaba la parte esta de variación rítmico-melódica, ¿no? Desde un lugar más técnico quizás, y me dice, sí, pero acá en esta parte, dice, y en cada verso pone su corazón, entonces, claro, yo digo, buenísimo, eso le agrega además un plus dramático, que quizás te influya en lo que estás cantando o en lo que estás tocando. Siguiendo con esta idea de afinar un poco esta guitarra percutida, esto de que estamos golpeando todo el tiempo y que tratamos de cantar, porque imagínate que cuando cada instrumento empieza a cantar, porque esto es igual que, estaba leyendo un libro sobre barroco, y el problema que tienen en el barroco es que los músicos que estudian en el barroco y todo eso es que no tienen discos. Todo es aproximación, pero sí muchos conceptos, como el concepto de que primero se cantaba mucho y entonces después eso pasó a los instrumentos. Cuando en el tango pasa lo mismo, cuando los instrumentos, miles de tangos que se tocan son cantados. Entonces, cuando eso pasa a la orquesta, o al instrumento solista, o al dúo, o al trío, a lo que sea, esos versos pasan a ser interpretados por el instrumento, que tiene una manera particular de atacar, de emitir el sonido, ya sea cuerda frotada, ya sea el bandoneón que tiene aire y entonces va a ser mucho más cantor de alguna manera que la guitarra. Hay un pequeño ejercicio muy sencillo que es ir tocando como si uno escuchara sonidos que vienen de lejos, así en negras, en pulso. Ir tocando como si esos sonidos se vinieran acercando, para lograr como una especie de crescendo, pero sobre todo para lograr un control del matiz, es decir, estoy acá y me mantengo con ese matiz y ahora subo un poquito más y ahora un poquito más. Entonces, como que viene de lejos, trato de trabajar bien suavecito, como un sonido que se va acercando, como si estuviera subiendo el volumen de una radio, y no tentarme de subir o atacar de diferente manera. Esto ayuda también al tema de que la guitarra es un instrumento bastante pequeño a nivel no tiene una gran sonoridad. Es algo que, no sé, enchufemos, etcétera, pero una guitarra acústica. Entonces necesitamos tener una sensación de lo que podemos tocar muy suave y de lo que podemos tocar muy fuerte, es decir, para no ir con un solo volumen. Volvamos al ejemplo de Malena. Primero había mostrado empezar un tango de manera libre, siguiendo los versos, como si hiciera Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Es una manera quizás de abordar una primera manera de cantar. Una vez que entramos
en tempo, pensemos, yo siempre por lo menos pienso que es una danza y que trato de trabajar desde ahí, es decir, desde un tempo fijo, estable, que después quizás vaya a mover de acuerdo a lo que vaya pasando. Entonces vamos a tratar de empezar a mover rítmicamente la melodía. Una manera interesante es achicar las sílabas que no están en el tiempo fuerte. Si entre tiempo fuerte y tiempo fuerte, entre acento y acento, achicar esas sílabas. O sea, Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio. Siempre estoy tratando de trabajar sobre el tiempo, siempre estoy cayendo sobre el tiempo. Hay miles de formas, por eso de buscar, es un buen ejercicio agarrar el texto y decir de miles de maneras, marcándose un pulso o poniendo un metrónomo o haciendo esto. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Simplemente tenemos como un pequeño marco que es este. Siempre me estoy tratando de agarrar de esos lugares en tiempo 1 y 3. El otro paso es empezar a movernos, a sincopar la melodía. Es decir, sería una relación interesante entre tempo y fraseo. Los cantores y cuando uno toca, lo que hace uno es desplazar esos acentos fuertes de los lugares 1 y 3 y dejar que el marcado, en el caso del marcado, ¿no? Pero está bueno como para tenerlo como referencia. Entonces vamos a hacer esto. Si tenemos el tempo acá, hay un elemento importante que es la relación que tenemos con el tempo. Hay un tempo que es metronómico, que es el del metrónomo, que da siempre como en el centro. Si tuviéramos un círculo, yo a veces lo muestro con un gráfico, si tuviéramos un círculo en el medio, siempre está el tempo mecánico, digamos, el tempo metronómico, y lo que sienten los músicos, es decir, lo que siente el ser humano en relación al tempo. Hay gente que es más, que tiene una manera más nerviosa, otro más pausado, etc. Siempre digo cuando marcamos 3, 4 para arrancar, y si uno mira los pies de los músicos, después sobre ese mismo tempo que contaron para empezar, muchas veces los pies y los gestos, pero sobre todo los pies, van de maneras diferentes. Nunca hay 2 pies que van juntos, pocas veces ocurre. Si mirás a los músicos, cada uno tiene o marcan cosas diferentes, a veces también, pero sobre todo cuando marcan el pulso, hay como una sensación sobre el pulso. O sea, cuando uno cae ahí, está cayendo siempre sobre el tempo. Pero a veces hay sensaciones de estar como un poquito después del tempo, o es como siempre atacando, un poco como hacía Gardel, por ejemplo, que cantaba siempre, si escuchan a Gardel, siempre va como adelante de los guitarristas, no necesariamente haciendo un ritmo matemáticamente bien dividido. Y esto es algo que podemos hacerlo conscientemente, por ahí ponerse un metrónomo. Yo uso mucho
a veces poner el metrónomo en 1 y en 3, es decir, hacer si el tango está en este tempo, lo pongo a la mitad para que suene así, ¿no? O sea, para que me marque el 1 y el 3. Yo después subdivido 1, 2, 3, que me marque esto. Malena canta el tango, trato de cantar tan, ta, ta, ti, ta, bien sobre el pulso, y a veces trato de arrastrar ese pulso, o hacerlo de manera avanzándolo, ¿no? Pero saliéndome de la cuestión rítmica y metronómica. Esto de marcarse con un metrónomo o marcarse uno en el pecho o en la guitarra y cantar cualquier texto, es el tema de pasar al pulgar el pulso, esa pulsación tanguera, ¿no? Y tratar con los otros dedos. Seguimos con Malena, pobre Malena. Ta tan ta 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 tan tan ta ta tan ta ti ta ta. Siempre mantener acá el pulgar y tratar muteando acá sobre la mano con la mano izquierda, simplemente, y este trabajo de acentuar, canta el tango, tratar de cantar la melodía con la acentuación correspondiente, ¿no? según las sílabas, y después intentar frasear. Todas las músicas populares se tocan, se cantan como hablan en cada pueblo. Pasa en el jazz, a mí me encanta el jazz, y me acuerdo siempre un alumno en Francia que me decía: si no hablas inglés no vas a poder tocar jazz. Imposible. Yo decía: ¿cómo? ¿Por qué? Y claro, cuando uno hace lo que se llama el scat, el tararear, digamos, cuando tararean improvisando, hablan en inglés. Siempre tiene esa cosa blanda que no tiene, por ejemplo, el italiano. Y eso se traduce, como decía, en las formas de tocar. Si yo toco jazz, todo, aunque haga un supuesto swing, pero todo golpeado, ta 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 ta, por más que le ponga acento y no sé qué, no va a sonar. Siempre en la articulación va a estar mucho más el ligado, el glissando, y acentos también. Pero algo interesante es que los porteños, sobre todo, hablamos como los tanos, venimos de los tanos, entonces hablamos como muy abierto, muy hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Va bene, bene. Y como el tango tiene mucha influencia de aquella manera de hablar italiana, tiene una manera de decirse que tiene más que ver con lo italiano que con el español, que va a hablar todo así, como mucho más cerrado. Entonces yo inventaba un poco formas de decir, por ejemplo, una especie de scat tango, un poco como mostraba antes, cuando uno dice una sílaba fuerte y otra de una palabra como casa, ¿no? En lo instrumental hay mucho de acentos ligados, estacatos, ¿no?
ejemplo, Orlando Goñi. Entonces acá estoy diciendo ta. Cuando tengo que hacer dos notas ligadas, tara, digo tara, como cuando digo casa, ¿no? Pero para armar como un scat, uso la T fuerte, tara, sin cortar. Dos estacatos serían tat. Si tocara así. Puede ser otra palabra, otra sílaba, esta es la que se me ocurre, ¿no? Entonces, hay un tipo de articulación en el tango que es ligar dos notas, la primera acentuada y la segunda staccato. ¿Bien? Dos notas, dos corcheas. Esto no se toca. La que va staccato va muy chiquita. Es siempre un intento, siempre por lo menos lo que yo hago, siempre es un intento para acercarme para aproximarme a esa forma de hablar. Es como mejorar una manera de hablar. Por ejemplo, en Adiós Nonino, sería tara. Cuando ligo solamente tara, cuando ligo con staccato tarat. Es una onomatopeya que me invento para poder decirlo. En Piazzolla se ve mucho. Algo importante a tener en cuenta es que hay tangos que son instrumentales, que no tienen letra. Ahí no tenemos el parámetro del texto, ¿no? Entonces vamos a tener probablemente partes ligadas y partes rítmicas ya un poco casi pautadas. No sé, como en el ejemplo de Danzarín, qué sé yo. Que es rítmica la primera parte. Y la segunda parte, mucho más lírica. Pero cuando hacemos un tango que es cantado, podemos mezclar, equilibrar un poco el fraseo, es decir, no llevarlo todo a lo staccato y articulado, por llamarlo de una manera, a la variación o al tango cantado de manera rítmica, y por ahí tampoco todo ligado. Entonces se pueden ir equilibrando frases. Si hacemos, por ejemplo, no sé, el motivo. Entonces digo, el plan ahora es empezar cantando mira que fuera del tiempo. Entonces voy en algo ligado. Como que ahí puedo hacer de repente una frase larga, toda ligada, y otra frase y equilibrio para no hacer otra vez lo mismo. A veces puedo hacer también equilibrar de manera más rápida, es decir, de repente contestar de manera rítmica. O al revés. Y ahora. O
sea, siempre ir mezclando, capaz que se van contestando las frases de manera ligada y de manera rítmica. Quiere decir que hay todo un idioma, una manera de articular adentro de un tango. No es solamente tocar la melodía más o menos variando rítmicamente, sino hay una manera de articular las cosas. La melodía es realmente para mí ese camino que uno va transitando, y un camino como artesanal, donde uno va con los años sacando lo que no necesita, sacando lo superfluo, ¿no? A medida que vamos avanzando técnicamente, que podemos poner un montón de notas y de cosas, uno va eligiendo lo que no pone, lo que ya le parece cada vez que no dice nada con eso, ¿no? Y entonces uno a la melodía la va como esculpiendo, como que no termina nunca, termina cuando uno ya no puede tocar más. A mí me gusta decir que en la melodía interpretada, ¿sí? en la melodía que tiene tiempo, que tiene trabajo, en esa melodía interpretada está toda la información. Cuando uno toca una melodía, está informando al otro, al que escucha, y cuando uno toca solo a uno mismo, le está dando información para que esa melodía sea acompañada, escuchada y trabajada, armonizada, lo que sea, o dejada que quede sola. Y pone de manifiesto el concepto importante que es: en la música hay que escuchar. Entonces, a ver, y sobre todo hay que escuchar, ¿sí? ¿Qué me está diciendo el otro? ¿O qué me estoy diciendo yo mismo con una frase, con una melodía, con una intención? Por eso es el tema de la incorporación de ritmos y de rítmicas y de acordes y de posiciones, que es tan arduo, lo que hace que después uno tenga menos cosas para pensar y pueda estar más atento a los momentos fundamentales de la música, ¿no? Que puede ser la información. Cuando hablo de información hablo de emoción, ¿no? de ideas, de picardía en la melodía, de lo que sea, lo que lleve esa melodía y que uno va a intentar corresponderla.